Filipenses capítulo 2, versículos 16 y 17. ¿Estamos allí, mis hermanos? ¿Estamos listos? Muy bien. Vamos a leer juntos ambos versículos que dicen de la siguiente manera: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. ¿Lo tienen, hermanos? Lean conmigo, no sé si tengan una versión diferente, pero la versión que yo tengo dice de la siguiente manera. Lo leemos otra vez. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Amén. Pues hermanos, yo quiero meditar específicamente en la frase que el apóstol Pablo menciona en el verso 17, cuando dice: y aunque sea derramado en libación. Derramado en libación. Otra vez, derramado en libación. Hablando del apóstol Pablo, hablando de este hombre de Dios, él mencionó en 2 ocasiones esta frase. ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces, hermanos? 2 veces. Él mencionó, está escrito en el Nuevo Testamento, está registrado que de parte del apóstol Pablo, él en 2 ocasiones mencionó esta frase: derramado en libación. La primera mención, mis hermanos, se encuentra aquí. La primera mención, derramado en libación, de acuerdo a los teólogos, fue en el primer encarcelamiento por mano de los romanos. El apóstol Pablo, según creen los estudiosos y los teólogos, él estuvo preso 2 ocasiones por el imperio romano. No fue lo único que él padeció. Las credenciales del apóstol Pablo son muy extensas. Él mismo las redacta en su segunda carta a los Corintios, y él habla de los ayunos, de las persecuciones, de los látigos, de los naufragios, el sufrimiento, de todo lo que él vivió, todo lo que él sufrió y padeció por amor al nombre de Jesucristo. Pero hablando de cárceles, tal vez fue encarcelado en más ocasiones, pero por mano de los romanos, por mano del imperio romano, los teólogos dicen que en 2 ocasiones fue apresado. En la primera ocasión es esta que acabamos de leer, Filipenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Cuando Pablo fue apresado la primera vez por mano romana, él desde la cárcel escribió esta carta a los filipenses. Él estaba preso, él estaba en manos de los romanos, pero desde allí escribió esta carta y les redacta, entre otras cosas, les está dando recomendaciones, les está dando consejos, los está afirmando en la fe. Les dice que no se aparten, les dicen que estén firmes en la fe que han recibido. En el verso 16 les dice: asidos de la palabra de vida. Está recomendándoles que no se aparten de las escrituras, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Y en el verso 17, que está lo que me interesa, dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con vosotros. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes lo saben, pero el apóstol Pablo está hablando de su muerte. El apóstol Pablo está hablando de la pérdida de su vida. A eso se refiere. Porque en este primer encarcelamiento, él pensó que no saldría. Él pensó
que no sobreviviría. Y en la carta a los Filipenses le escribe de esta manera. Lo primero que quiero que note es que él está hablando de su misma persona. Él dice, y aunque sea derramado en libación, pero entre paréntesis usted ponga la palabra yo. Y aunque yo sea derramado en libación. Está hablando de él mismo. No está hablando de una ofrenda, de algo. Está hablando de él mismo. Aunque yo sea derramado en libación. Está refiriéndose a su propia persona. Lo otro que está diciendo es que está hablando que su muerte sería una ofrenda especial sobre un servicio y un sacrificio que él proveyó a la iglesia de Filipenses. Se lo repito, aunque yo sea derramado en libación, escuche, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Si a mí me toca morir, si yo soy derramado en libación por estar dando este sacrificio y este servicio a la fe de ustedes, si eso es lo que me toca, pues entonces me gozo, entonces me alegro, entonces me regocijo. Pero está hablando del servicio que el apóstol proveía a la fe de la iglesia de los filipenses. Él como apóstol enseñaba, pastoreaba, apostolaba, ministraba, impartía, cuidaba el rebaño, edificaba la iglesia, hermano, con sacrificios, con palabra, con revelación, con el ejemplo. Y él habla del servicio a la fe de ellos. Él habla del sacrificio a la fe de ellos. Y si sobre este servicio que yo estoy prestando a ustedes me toca ser derramado en libación, pues que así sea. Entonces me gozo y me alegro. Por favor, repita conmigo, derramado, y ahora diga libación. Ahora diga derramamiento y ahora diga libación. Una vez más, derramamiento y libación. Es que ese es el tema. Hoy quiero hablarle de la ofrenda de libación. Bueno, le dije que el apóstol Pablo mencionó en 2 ocasiones esta frase. El ser derramado él mismo en libación. La primera la acabamos de leer. En su primer encarcelamiento, escribe la carta a los filipenses. La segunda mención de esta frase se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, que dice de la siguiente manera. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ya ha llegado. Lo repito, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. Por favor, pregúnteme, hermano, ¿qué es libación? Hermanos, la ofrenda de libación es conocida en la Biblia como la ofrenda líquida. Repita, la ofrenda líquida. Libación es una ofrenda de líquidos. Libación es una ofrenda líquida. La libación, conocida como la ofrenda líquida, es el acto de derramar en tierra un líquido como adoración a Dios. Implica negarte, renunciar a algo que te pertenece y tiene valor para derramarlo en tierra como un acto de adoración u ofrenda a Dios. Se derramaba vino, se derramaba aceite, perfume, especias aromáticas y cualquier otro líquido que fuera importante y de valor para el ser humano. La ofrenda de libación consistía en tomar un líquido valioso y derramarlo para adorar a Dios, derramarlo en tierra. Pero no era solo el hecho de derramarlo, era el hecho de que eso implicaba que
tú renunciabas a él. Era el hecho de que tú renunciabas al valor del vino. Hoy nosotros apreciamos, por causa de el tiempo que vivimos, el estilo de vida, la sociedad, la industrialización. Hoy nosotros apreciamos el dinero, apreciamos un carro, apreciamos una casa. Pero en el tiempo antiguo, mis hermanos, las cosas que tenían valor eran, por ejemplo, los animales, eran, por ejemplo, las especies finas, caras, aromáticas. Usted sabe lo que está escrito de aquella mujer que derramó un alabastro de perfume sobre los pies del Señor. La Biblia habla del precio que tenía ese perfume. Los antiguos medían sus pertenencias, el valor, la riqueza que tenían por las cosas que tenían. Entonces, se lo leo una vez más. Libación, conocida como la ofrenda líquida, es el acto de derramar en tierra un líquido como adoración a Dios. Implica negarte, renunciar a algo que te pertenece y tiene valor para derramarlo en tierra como un acto de adoración u ofrenda a Dios. Otra vez, se derramaba vino, aceite, perfume, especies aromáticas o cualquier líquido que fuera importante y que tuviera valor. En la Biblia, hablando de la libación, la ofrenda más común, la ofrenda más general de libación era la del derramamiento del vino. Escuche, la del derramamiento del vino, mostrando así la negación del sacrificio. En la Biblia, el vino representa gozo. En la Biblia, el vino representa gozo, representa alegría, representa felicidad. En un sentido figurado, representa negarte del gozo y la felicidad por adorar a Dios. Los hebreos tomaban vino y lo derramaban sobre sus sacrificios. Esa era la ofrenda de libación. No era lo único que se derramaba, pero sí, por lo menos en la Biblia, era uno de los líquidos más comunes, derramar vino sobre el altar, sobre una ofrenda puesta. Escuche lo que dice Levítico capítulo 23, versículo 13. Oiga las palabras de Dios y oiga la dirección de Dios. Su ofrenda será de 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. Escuche, su libación será de vino. Está hablando de que la 4ª parte de un hin es una medida de líquido. La 4ª parte de un hin era derramado sobre esta ofrenda de harina que en este momento se estaba especificando en el capítulo 23 de Levíticos. Otro pasaje, Éxodo 29, 40 y 41. Además, con cada cordero, aquí estamos hablando de ofrendas de cordero. Además, con cada cordero, 1/10 parte de una efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación, la 4ª parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Los hebreos traían una ofrenda. Los hebreos traían, dependiendo de qué tipo de ofrenda, traían una ofrenda de harina, una ofrenda de cordero. Y cuando era preparada, destazada y puesta sobre el altar, hermano, yo tengo en mi mente una frase que no sé si aplica, pero la cereza del pastel, la culminación, el sello de la ofrenda, lo que perfeccionaba la ofrenda era la libación. ¿Están conmigo, hermanos?
Le pido que me dé unos minutos. Yo no voy a ser extenso hoy. Yo creo que hoy voy a ser muy corto. Pero quiero que se lleve esto en su corazón. Los versículos en el Pentateuco daban instrucciones de cómo preparar el sacrificio. Depende de lo que se trajera. Ya hablamos, podían ser animales, podían ser ofrendas de masa, de harina, pero la cereza en el pastel, lo que aderezaba, lo que culminaba la ofrenda para que entonces se prendiera el fuego, era la libación. Era cuando el sacerdote tomaba una cuarta parte de un hin de vino y lo rociaba sobre el sacrificio, sobre la carne, y entonces el fuego comenzaba a consumir esa ofrenda. Esto, mis queridos hermanos, existe en la palabra del Señor. La primera libación que la Biblia registra y que se utiliza la palabra libación, no es solo una conclusión que nosotros los predicadores sacamos, sino que la Biblia menciona la palabra libación. Es la primera de la Biblia, fue la que realizó el patriarca Jacob. Pero no es el Jacob joven, no es el Jacob que había engañado a su papá y que usurpó a su hermano. No. Este es el Jacob ya maduro. Este es el Jacob comprometido con Dios, cerca de 25 años después, porque tuvo una parte de 3 periodos de 7 en los que trabajó con su yerno Labán por sus mujeres. Trabajó 7 años por una, 7 años por la otra y aún 7 años más. Un periodo de 21 años, cerca de entre 22 y 25 años después, Jacob ha tomado la decisión de regresar a la tierra en donde él nació, a la tierra en donde estaban sus padres, a la tierra en donde está su hermano. Y ahora regresa con familia, ahora regresa rico, ahora con él vienen sus esposas, vienen sus hijos, vienen los hijos de los hijos, viene un gran séquito de ganado, animales. Ahora Jacob es un viejo. Jacob es un hombre maduro. Jacob es un hombre poderoso. Y Dios le ha hablado allá en Aram. Dios le ha hablado y le ha dicho: regresa a tu tierra. Y él viene con miedo. Usted conoce esa historia, porque sabe que su hermano Esaú lo va a enfrentar. Pero a pesar de todo, él obedece y viene de regreso con toda su familia. Y mis queridos hermanos, cuando él llega a su tierra, Dios se le presenta. Y entonces Dios habla con Jacob y le dice: yo soy el Dios omnipotente. Crece, multiplícate. Naciones saldrán de ti, reyes saldrán de tus lomos. Dios se le ha aparecido, ya está de regreso. Hermano, en este lugar que hace 21 años o entre 21 y 25 años, él, cuando huía de su hermano Esaú, él llamó Betel, en el mismo lugar en donde él tuvo ese sueño de la escalera, donde el cielo se abrió y ángeles subían y bajaban. Ese día, 21 años atrás, cuando él iba huyendo por su vida, hermano, él regresa y Dios se le aparece y lo bendice. Y le dice: yo soy el Dios omnipotente. Crece, multiplícate. Reyes y naciones saldrán de ti. Y oigan lo que pasa. Génesis 35:13. Oigan lo que dice la Biblia, por favor. Y se fue de él Dios. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él.
una señal de piedra. Escuche, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. O sea, Jacob confirmó el nombre del lugar, pues así lo había llamado desde 21 años atrás. Dios está con él, Dios le da una palabra o le confirma la palabra. Yo soy el Dios omnipotente, te voy a bendecir, reyes, naciones saldrán de ti. Cuando Dios se va, Él pone una señal en el lugar en donde Dios le habló y derrama libación. Y derrama ofrenda de aceite sobre esa piedra. ¿Qué cosa es lo que estamos viendo aquí, hermano? ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo un acto de fe. Eso es lo que nosotros los cristianos, específicamente en esta iglesia, acostumbramos a hacer con lo que nosotros decimos sellar la palabra. Dios se le aparece a Jacob, le da una promesa, Jacob la cree tanto que da una ofrenda en agradecimiento por la palabra que Dios ya le dio, porque él sabe que aunque no se haya materializado en ese momento, sin duda lo que Dios ha dicho vendrá. Y entonces en fe Jacob da una ofrenda, específicamente derrama libación, pone una señal. Aquí hay mucho que hablar, hermano. Yo no sé cuántos de ustedes tienen la costumbre de apreciar lo que Dios les ha dicho. Jacob erigió una señal en el lugar en donde Dios le habló. Marcó el lugar en donde Dios le habló. Puso un monumento, puso una piedra. Cuando Dios te habla, hermano, se valora. Cuando Dios tiene un encuentro contigo, se guarda, se anota, se guarda la fecha, se memoriza la palabra, hermano, se aprecia. Yo he visto en el ministerio que hay gente que ni siquiera recuerda las palabras que Dios le ha hablado, hermano. A veces recuerdo más yo las cosas que Dios les ha dicho y ellos mismos no recuerdan. Y eso me habla a mí de un desinterés total de algunos cristianos. Eso me habla a mí, hermano, de un menosprecio completo a las cosas de Dios, a lo espiritual, porque no tienen conciencia de lo que Dios les está hablando, hermano. Pero Jacob marcó el lugar de encuentro. Jacob marcó con un monumento, con una piedra, marcó el lugar en donde Dios le habló, y no solo lo marcó, sino que derramó una ofrenda, libación. Derramó una ofrenda. Yo creo lo que tú me has dicho. Yo creo que tú me bendices. Yo creo que tú me multiplicas. Yo creo que reyes y naciones saldrán de mí, y entonces te doy una ofrenda de gratitud por lo que yo sé que ya tengo. Y Jacob derrama libación de aceite sobre aquella piedra y llamó su nombre Betel. La ofrenda de libación, hermanos, usted la va a ver también en lo que es el paganismo. Usted la va a ver también manifestada en las religiones falsas. Por ejemplo, yo estoy seguro que más de uno, sobre todo en nuestros países, los que no somos de aquí o los que no nacimos de aquí, yo estoy seguro que tal vez a más de alguno le tocó ver a algún sacerdote autóctono. En cristiano, un brujo, un chamán, un gitano, ¿sí? Chamanes, brujos, indios. Y la ofrenda de libación, hermano, a como se acostumbra, por ejemplo, en México, donde yo soy, es que el chamán tiene la botella de vino y está el altar ardiendo con el fuego, y el chamán está bailando, hermano. Y yo no voy a bailar porque no sé bailar, y está con la botella de vino y está bailando y suenan los tambores y tum, 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 tum. Y entonces el chamán agarra el vino y lo toma
y se lo echa en la boca y lo escupe en el altar. ¿Cuántos han visto esto? Lo escupe en el altar. Y entonces ese en sí no lo quiere desperdiciar nada, ¿no? Quiere por lo menos sentir el sabor en su boca. Pero lo toma, hermano, lo toma y lo escupe en el altar. Y entonces el vino, como es flamable, el vino hace que el fuego se expanda mucho más. Ahora, esto es un principio espiritual, porque la ofrenda de libación es el sello. La ofrenda de libación es la cereza en el pastel. La ofrenda de libación es hacer perfecta, es terminar, es completar una ofrenda que ya está en el altar. ¿Están conmigo, hermanos? Es el último sello de una ofrenda. Es el último ingrediente, el último perfume antes de que suba a la presencia del Señor. La Biblia, y permítame ir al ejemplo de David. La Biblia habla de la libación que hizo el rey David. Y le cuento la historia. Segunda de Samuel 23, 13 al 17. Escuchen lo que la palabra de Dios dice. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con gran vehemencia, ¿quién me diera a beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, escuche, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Este mismo hecho se relata también en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 15 en adelante. Cuando David con gran vehemencia, le cuento algo. Usted escuchó la cueva de Adulam y probablemente piensa que David está huyendo. No, es un tiempo diferente, es un momento diferente. Saúl ya murió, Jonatán ya murió. Estamos hablando del rey David. David ha sido coronado. David tiene dominio total sobre su reino. Las 12 tribus le han jurado lealtad, pero él es un hombre de guerra. Sigue la conquista, sigue todavía en la pelea en contra de los enemigos, y entonces él acostumbraba a ir a la fortaleza. Se entiende que él hizo de la cueva de Adulam uno de sus lugares de guerra, de fortaleza, porque allí, ustedes saben la historia, allí David acostumbraba a esconderse de Saúl, y allí en esa cueva fue cuando llegaron a él, hermanos, los pobres, los endeudados, los afligidos de espíritu, los forajidos que los andaban persiguiendo, y puro desastre, hermano, puro desastre de gente. Pero allí David comenzó a entrenarlos, comenzó a fortalecerlos, comenzó a enseñarles a manejar las armas de guerra, y de ese grupo de endeudados, de cobardes, de forajidos, se formó el ejército más grande que jamás Israel ha tenido en toda la historia. De este ejército, la Biblia habla proezas increíbles.
La Biblia le llama el ejército de los valientes. ¿Sabe qué se dice de ellos? Que sus rostros eran como rostros de leones, ligeros como las gacelas sobre las montañas. Piensen eso. Ligeros como las gacelas sobre las montañas. No es que corrían, allá estaba el enemigo y corrían y se agarraban, iban con el bastón. No, hermano. Ligeros como las gacelas sobre las montañas. ¿Sabe qué dice? Que tiraban del arco con ambas manos. Mataban leones, mataban osos, mataban gigantes. La Biblia habla de proezas increíbles que hicieron. Eran un ejército sobresaliente. Pero David sigue en guerra. Todavía no todo el territorio está conquistado, y entonces en Belén hay una guarnición de los filisteos. En Belén, hermanos, hay una guarnición del equipo enemigo. Y resulta que yo estaba buscando qué número de soldados es una guarnición, y todos difieren. Algunos dicen que eran 5,000. Otros dicen que puede variar hasta 20,000 soldados. Otros dan un número tan pequeño como 500 soldados. Algunos inclusive dicen que el número mínimo que tenía una guarnición eran 100 soldados. Pero el punto es que no eran dos. ¿Cuántos soldados tenía una guarnición? Pues yo no sé. Hay que preguntarle a los escritores que se pongan de acuerdo. Pero no eran dos. No eran dos. Porque el número menor que ellos dan es un número de 100 soldados. Y entonces, hermano, aquí en Belén está todavía en manos de los filisteos, y hay una guarnición de soldados filisteos que guardan ese lugar. Y David, el conquistador, y David, cuyo corazón piensa en su tierra santa, su territorio, dice con gran vehemencia, están en la cueva de Adulam, y dicen con gran vehemencia: ¿quién me diera a beber agua del pozo de Belén? Y hermano, ahí estaban todos sus valientes. Pero 3 de sus principales valientes fueron e irrumpieron. 3, la Biblia lo dice claramente, 3. Irrumpieron en la guarnición filistea. Irrumpieron. Parisín es la palabra que la Biblia habla como rompimiento. Una vez le hablé de eso, otro día le voy a volver a hablar de eso. Parisín, rompimiento. Quebraron, hermano. Irrumpieron en el campamento de los filisteos, tomaron agua del pozo y se la trajeron a David. Cuando se la dieron, David dice: no, yo no soy digno de esto. Esto es una ofrenda de la cual yo no soy digno. Y entonces David la derrama en libación, pero dice, la derramó a Jehová. Lo que David hizo fue una ofrenda de libación. Lo que los 3 valientes hicieron, escúcheme con atención, lo que los 3 valientes hicieron fue un acto de honra. Fue un acto de honra a su líder, a su rey. Lo que David hizo fue desviar eso para que Dios fuera glorificado, y no fue él. Entonces David dice: lejos esté de mí que yo beba la sangre de estos hombres que con peligro de su vida han ido a traer esta agua para mí. Hermano, el deber del discípulo es honrar. El deber del discípulo es mostrar respeto. La honra no es adoración. La honra no es adoración. El problema de la religiosidad con la honra es que la confunde con la adoración. Solo se adora a Dios. Pero la Biblia dice: honra al que honra merece. Hermanos, la honra es sana. La honra es necesaria. Escuché a un predicador decir, le hablaba a su esposa y le decía, enfrente de toda la iglesia, un lugar muy grande, y le decía: mi amor,
cuando yo me muera, en mi funeral, no quiero que le permitas a nadie decir algo que no me dijo a mí en vida. Entonces, si en mi culto del funeral tú ves a fulano de tal que dice, ay sí, qué bueno era el pastor, oh sí, cómo me ayudó, yo me acuerdo cuando oró por él, pero si no me lo dijo a mí, mi amor, te paras y lo bajas, por favor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la honra se da en vida. La honra se da en vida. La honra no es adoración. La honra es respeto. La honra es dignidad. La honra es mostrar valor por lo que sabes que alguien, un tutor, un líder, un padre ha hecho por ti. Es imposible que un hijo pueda dar honra a su padre hasta que no se convierte él mismo en padre. Cuando tú te conviertes en padre, en ese momento un velo se te quita de los ojos. Solo hasta el día que tú te conviertes en padre, ese velo se te quita de los ojos y se te revela todo lo que tus padres hicieron por ti. Porque en la etapa de la niñez, en la etapa de la adolescencia, tú eres la creación más hermosa del universo y tú eres digno de la comida, del internet, y no cualquier comida, no cualquier comida, porque son la cosa más fascinante del universo. Entonces ellos son dignos de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Y son dignos de la mejor comida, del mejor carro. Y cuidado con que vayan atrasados 2 números en el iPhone, Cuidado. El viejo puede estar en el iPhone -2, pero ellos tienen que estar en el último. Porque si no, hermano, no son cool en la escuela, hermano. Y su vida se vuelve miserable y se frustran y se trauman. Pero es hasta que tú te conviertes en padre cuando tú verdaderamente puedes estar en la posición de honrar y de apreciar todo lo que tus padres han hecho por ti. Y entonces, mis queridos hermanos, estos 3 valientes dan honra a su líder. Pero su líder desvía. Cuando la honra se puede convertir en adoración, el deber del líder es desviarla hacia Dios. Y que Dios nos ayude a todos los que tenemos un liderazgo a entender esta diferencia, a dar siempre la gloria y la honra y la alabanza a nuestro Dios. Pero bueno, volvamos a nuestro tema. 2 veces el apóstol Pablo mencionó esta frase: derramado en libación. Ya se lo conté. La primera fue el primer encarcelamiento. Él pensó que habría de morir. Notó la frase: y aunque yo sea derramado en libación. En otras palabras, y si me toca ser derramado en libación. En otras palabras, y si me toca morir, pues me gozo. Él no sabía. Él creía, escúcheme, él creía que podía morir. Él no sabía. Pero en la segunda mención, póngame atención, hermano, ya voy a terminar. En la segunda mención le ha sido revelado. En la segunda mención, él sabe. En la segunda mención, él está seguro. Y entonces dice, 2 de Timoteo 4:6, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Oiga, y el tiempo de mi partida ya ha llegado.
ya sabe, ya le revelaron. El Espíritu Santo ya se lo mostró o ya le habló, pero él ya tiene la seguridad de que es momento de partir. Y entonces está escribiéndole a Timoteo, uno de sus últimos hijos en la fe, y está dándole ciertas recomendaciones acerca de lo que Timoteo tiene que hacer, y es lo que nosotros conocemos como la primera y segunda epístola a Timoteo. Ahora, óigame, la Biblia, las Escrituras no registran cómo murió el apóstol Pablo, no dicen cómo murió. Pero nosotros sabemos por la historia, un historiador llamado Eusebio registró cómo murió el apóstol Pablo. Y este hombre, un historiador de su época y de su tiempo, dijo que el apóstol Pablo murió por mano de Nerón, por mano del emperador Nerón en su segundo encarcelamiento, y que el apóstol Pablo fue decapitado. Le cortaron la cabeza. Muchos creen, escúcheme hermano, muchos creen, es más, la tradición así lo predica. Y la tradición, yo ya he explicado qué es la tradición. Cuando hablé del Mishnah y hablé de todo eso, ya yo hablé qué es la tradición. La tradición dice que el mismo día que murió el apóstol Pablo, murió el apóstol Pedro. Esto es historia, pero hay una gran persecución contra los cristianos. El imperio romano se ha volcado con todo para perseguir a los cristianos. Hermano, los crucifican en los caminos como arbolitos de Navidad. Los historiadores Josefo, Eusebio y algunos otros cuentan que caminaban y a sus lados tenían cruces de hebreos, de cristianos crucificados, que los ponían en los caminos para que la gente los viera. Era una cosa común y hay una gran persecución, pero viene una gota que derrama el vaso. El vaso de la ira de Roma, pues. Y es que Jerusalén es incendiada. Alguien provoca un gran incendio y se consumen muchos de los edificios importantes de los romanos, el pretorio romano, la casa, hermano, del gobernador romano. Y entonces hay una gran destrucción en Jerusalén por causa del incendio y culpan a los cristianos. Y esto se vuelve en un gran odio y rencor, hermano. Y aquí comienzan a matarlos a todos. Y la tradición dice que el mismo día que murió el apóstol Pedro, murió también el apóstol Pablo. Pero escuche, Pedro, hebreo, podía ser crucificado. Y entonces Pedro fue crucificado. Él pidió ser crucificado de cabeza. Él pidió ser crucificado al revés, porque dijo que no era digno de morir como su Señor había muerto. Pero cuando van con Pablo, no lo podían crucificar, porque Pablo era ciudadano romano. Y la ley decía que un ciudadano romano no podía tener la indignidad de una muerte tan miserable como la cruz. Porque la cruz, la crucifixión, hermano, es una muerte agónica, dolorosa. Es un martirio segundo a segundo. Se te alarga, se te prolonga el dolor hasta que por fin viene la muerte. Y entonces el apóstol Pablo es ciudadano romano, y como ciudadano romano no lo pueden crucificar, pero deciden cortarle la cabeza. Él es decapitado por orden del emperador Nerón. Y ahora, ¿qué cosa es lo que sucede aquí? Él dice, antes de que lo sacaran, hermano,
Él dice, yo ya voy a ser derramado en libación. El tiempo de mi partida ha llegado. Y están a punto de matarlo. Están a punto de cortarle la cabeza. Pero ¿qué cosa es lo que está sucediendo aquí, hermano? Lo que está sucediendo aquí, de acuerdo a las palabras del apóstol Pablo, no es un asesinato. Usted no está viendo todo el panorama. Usted no está teniendo una perspectiva total de todas las cosas. Porque lo que está pasando aquí, no es un lugar de muerte, sino es un lugar de adoración. Ese lugar no es un yugo en donde una cabeza va a rodar. No. Es un altar. Y lo que hay sobre ese altar es una ofrenda. Lo que está sucediendo en este lugar, hermano, es una adoración a Dios. Pablo está a punto de poner la cereza al pastel. Pablo ha dado la ofrenda de su vida. Azotes, naufragios, ayunos, persecuciones, traiciones de los hebreos, de los gentiles, en hambres, en descrédito. Ha trabajado con sus propias manos, ha luchado, ha predicado, sabiendo todo lo que tiene, se ha callado la boca, hermano, y él ha dado toda una vida de servicio, hermano. Ha dado toda una vida de servicio y en este momento él está a punto de finalizar la ofrenda de su vida, siendo derramado como una libación. Pero escúcheme con atención, porque la ofrenda que está siendo presentada a Dios en este momento es una ofrenda muy valiosa, porque se trata de un hombre santo, porque se trata de un hombre útil, porque se trata de un hombre pulido, perfeccionado, porque no se trata de cualquier cosa, se trata de un hombre valioso. En cuanto al ministerio, hablemos en cuanto al ministerio, perito de la iglesia, apóstol de apóstoles, un hombre diestro, fluido en todos los ministerios. En cuanto al conocimiento, letrado. Escribió las doctrinas de la iglesia, escribió las epístolas que están en la palabra del Señor, hermano. Un hombre con intelecto. En cuanto a santidad, limpio, puro, íntegro, humilde, que teniendo toda la revelación, todo el conocimiento del mundo, hermano, prefería comer o no comer, participar de esto o no participar, por no dar tropiezo a un hermano. Un hombre santo. La ofrenda no es cualquier cosa. Estamos hablando de un hombre útil. En cuanto a señales, poderoso, milagros, prodigios, sanidades de enfermos, resurrección de muertos, milagros innumerables, hermanos. Un hombre de prodigio, un hombre de señales, un hombre de poder, un hombre de santidad, un apóstol que ha traído la estructura sobre la cual se va a levantar la iglesia de Jesucristo. La ofrenda no es cualquier cosa, hermano. La ofrenda que está a punto de derramarse en no es un lugar de ejecución. Es un altar. Hermano, el cielo está viendo un altar. Y el cielo
está viendo una ofrenda. En el versículo que yo le acabo de leer, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. Cuando él dice el tiempo de mi partida, esa palabra que él utiliza allí, hermano, es la palabra griega anulasis. La palabra que él utilizó es la palabra anulasis y es una palabra completamente diferente a lo que nosotros pensamos, porque está formada por dos palabras, una de las cuales significa desatar y la otra significa soltar. Pero lo que ellos dicen es que esta palabra es un término náutico. Se utilizaba para asuntos del mar. Es un término náutico. Y se decía, hermano, que esta palabra se utilizaba para que un barco que estaba amarrado al puerto fuese hecho libre y soltado al mar. El tiempo de mi anulasis, el tiempo de que yo sea desatado, el tiempo de que yo sea liberado ha llegado. El tiempo de que yo sea libertado de este cuerpo, el tiempo de que a mí me saquen de esta vida ha llegado, ha venido. Yo voy a ser suelto al mar, el mar de Dios, el mar de su presencia, el mar del cielo. Porque para nosotros los creyentes, hermanos, la muerte es una liberación. La muerte es el paso hacia la vida perdurable y la vida duradera. Y entonces tenemos en este lugar a un hombre que va a completar toda su ofrenda, la ofrenda de toda su vida, desde que se encontró con Jesús en el camino a Damasco. Y la va a aderezar con el derramamiento de libación a través de su sangre. Y entonces, hermano, le cortan la cabeza al apóstol Pablo. Un soldado enorme, grande, con una hoja enorme, la suelta. Y la cabeza del apóstol Pablo cae en un traste. Pero el cuerpo de este lado cae. Y todavía, dicen los conocedores, sigue temblando por varios segundos. Porque el cuerpo todavía está registrando la separación de la cabeza y sigue temblando, y los borbotones de sangre fluyen y fluyen y fluyen y fluyen a través del cuello. Y entonces la ofrenda, el líquido que se está derramando, ese líquido valioso que se está derramando, es sangre. La ofrenda de libación más grande que existe es el derramamiento de tu propia vida. Los cristianos no entienden que el cielo respeta la jerarquía de la ofrenda, porque te acostumbraron a decirte que Dios nos ama a todos por igual y que todos somos sus ovejitas, y que no importa que tú seas un niño mal enseñado, pecador, desobediente, rebelde, que te vas a ir al cielo igual. Eso te enseñó la religión, pero no es así. El cielo respeta la jerarquía de la ofrenda. Y una mujer dio una ofrenda de libación de un perfume carísimo, de un perfume que tenía el valor de un año entero de trabajo. Por cuánto tiempo esa mujer había estado guardando no lo sabemos, pero tiene en su poder un frasco de alabastro con un precio carísimo. Y entonces se encuentra delante de Jesús. Ella oye que Jesús ha llegado cerca de su casa, cerca de su pueblo, y va a él y quiebra el alabastro y lo derrama. ¿Usted cree que el cielo hubiera respondido igual si se tratara de un frasco de agua? No, hermano.
Eso te enseñaron allá afuera, los bautistas, los religiosos. No funciona así. El cielo respeta el nivel de sacrificio que tú estás dando. El cielo respeta el valor de la ofrenda, hermano, porque de acuerdo a lo que tú entregas, es el grado de adoración que tú das a Dios. El líquido más grande, más valioso que tú puedes derramar es tu propia sangre. Es tu propia sangre. Es tu propia vida en adoración a Dios. Y entonces aquí tenemos al apóstol Pablo, que toda su vida ha servido a Dios y ha llegado al grado de la culminación. Hoy completo mi ofrenda. Yo me imagino al apóstol hablando con sus compañeros de celda: muchachos, hoy completo mi ofrenda. Hoy completo mi servicio. Pablo, ¿pero qué más vas a hacer? Si tú predicaste en Asia, predicaste en Europa, fuiste a África, tú le hablaste a gente de todo tipo, sufriste por el Señor, fuiste apedreado, fuiste latigado, pasaste hambre, ¿Qué más vas a hacer, Pablo? ¡Oh! Me falta algo, decía él. Me falta lo más importante. La ofrenda ya está en el altar. Ha sido mi servicio, ha sido mi dedicación, ha sido mi trabajo, ha sido mi negación, mi sacrificio. Pero hoy yo la culmino. Hoy yo la termino con el derramamiento de mi sangre. Hoy yo voy a ser derramado sobre esa ofrenda que he puesto toda la vida para culminar mi adoración a Dios. Hermanos queridos, yo finalizo. A mí esto me hace pensar mucho. Le voy a decir por qué. Uno de los versículos que me da vueltas en la cabeza a mí es Hebreos capítulo 12, donde habla de la gran nube de testigos que tenemos y dice que luchemos contra el pecado que nos asedia. Dice que debemos de luchar contra el pecado que nos asedia. Y luego dice, porque aún no habéis combatido hasta la sangre contra el pecado. Cuando yo preparaba este mensaje, yo me escudriñaba y yo decía: la gente lo puede saber o no, eso es cuestión de la gente, pero yo le decía al Señor: tú sabes que de esfuerzo yo sí puedo hablar. Tú sabes que aún de cierto nivel de sacrificio también puedo hablar. Puedo hablar de desvelos, de muchos desvelos. Puedo hablar de cansancio. Y en mi corazón yo hablaba al Señor y decía: la gente no conoce, la gente llega y me escucha predicar los domingos, pero no conoce lo que hay atrás. Pero hay cosas que yo sí puedo hablar delante de ti. Pero le cuento algo: aún no he combatido hasta la sangre. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Y lo tengo aquí, Mateo 10:22 dice: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Espero que esta iglesia no, pero el cristianismo en general vive dormido y no se da cuenta de lo que está pasando a su alrededor. La sociedad está mutando desde hace 20 años, 10 años, y en los últimos 5 años ha sido impresionante el cambio, la mutación, y los cristianos están afanados en sus trabajos y no saben lo que está pasando a sus alrededores. Este mundo ya no tiene vuelta atrás, ya no hay regreso. El tiempo ha cambiado. Lo que antes se hacía a escondidas, hoy es público. El satanismo ya no es más causa de vergüenza.
ahora es público. Ahora aparece en los conciertos, ahora aparece en las presentaciones, ahora aparece en los shows. Lo que antes se llamaba malo, hoy se llama bueno, pero con orgullo, Hermano, cada vez más y más hay una censura mayor y más grande. Yo no sé cuántos de ustedes han oído esa promoción que sacó la Coca-Cola hace algún tiempo, que tú podías poner tu nombre en la lata de una Coca-Cola, hermano. Y en Estados Unidos fue tan popular que pusieron como kioscos, máquinas expendedoras que tenían una touchscreen, y entonces tú podías ir y poner tu nombre y salía la coca con tu nombre grabado. Pero ¿sabe qué? Algunos curiosos trataron de escribir el nombre Jesús y la máquina no lo permitía. Y decía, ese nombre no es permitido por esta máquina. Y ese es un ejemplo ese es un botón. Porque la censura cada vez es más mayor y más mayor y más mayor y más mayor. Y cada vez más, hermano, se está levantando la sociedad contra el cristianismo. Y tienen al Estado de su parte. Esa es la parte que los cristianos no entienden. Tienen al gobierno de su parte. Tienen el poder de su parte. Tienen las leyes de su parte. Se está acercando un tiempo, hermano. Los cristianos, seguramente van a tumbar esta transmisión. Los cristianos estamos llamados a ser buenos ciudadanos, a ser respetuosos de la ley. Pero yo te estoy hablando de un tiempo que ya está aquí a la puerta, hermano, en donde las leyes van a ser no solo injustas, porque siempre ha habido injusticia en las leyes, van a ser diabólicas, van a ser perversas, oscuras, van a legalizar la pedofilia, van a legalizar el mal, hermano, ¿sabía usted? Esto yo no lo sabía, hermano. Hay islas privadas en diferentes partes del mundo en donde consorcios de millonarios se han hecho para comprar ese pedacito de isla y que no tenga jurisdicción ninguna nación. O sea, la isla puede estar, un ejemplo, en Rusia, pero Rusia no tiene jurisdicción ahí. Ellos pagan millones de millones para que ese pedacito de isla sea autónomo. Ningún país tiene jurisdicción, no aplican las leyes. Se dice que la isla que tenía Epstein era así. Bueno, ¿sabe qué se dice que se hace en estas islas? Llevan a jóvenes, a jovencitas y a jóvenes, hasta de la edad de 17 años para abajo, pero que tengan agilidad. Y a las 12 de la noche los sueltan para correr. Y esos millonarios salen a cazarlos. Salen con sus rifles, con sus pistolas. Y el deporte es ir a cazarlos. Y entonces regresan. El que más cabezas traiga es el ganador. Yo no sé cuántos se dan cuenta, porque hay gente que vive sumida en sus ocupaciones, sumida, y no abre los ojos. Pero estamos en un mundo desquiciado, y se va a cumplir esta palabra del Señor: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Viene un tiempo en donde el mundo no te va a aplaudir por ser cristiano. No te van a aplaudir. Y yo me preguntaba, ¿estaré yo dispuesto a combatir hasta la sangre por el reino de Dios?
qué tan buena sea la ofrenda, no sé. Pero yo he dado ofrenda de mi vida y usted también. Pero yo veía a este hombre de Dios y decía, ¿llegaré yo al grado de derramarme en libación para adorar a Dios? ¿Llegarás tú al grado de derramarte en libación? ¿Sabe qué dice el vicepresidente? Bueno, no el vicepresidente, el que está corriendo para vicepresidente junto con Donald Trump como el presidente formal de los Estados Unidos. Dice que la legislación en las escuelas la perdimos por la nula participación de los papás. Porque comenzaron a cambiar el programa educativo. En el caso de nuestros países que todavía utilizan libros de texto, México y nuestros países, comenzaron a cambiar los libros de texto y enseñanzas acerca de género, de homosexualidad, acerca de lesbianismo, acerca de anticonceptivos y todo eso, y de que tú tienes que probar y descubrir y todo ese rollo que usted ya sabe. Y dice él que se perdió esa batalla porque los padres tuvieron nula participación. O sea, no hubo respuesta. Porque todos dicen, uy, qué malo está el mundo. Ay, mija, usted no se meta en eso. Pero ahí muere. Pero no vas a gastar 4 miserables horas de tu tiempo para irte a pelear con el principal. No vas a gastar 2 horas de tu valioso día porque dejas de producir 2 horas para ir a un plantón, para ir a manifestarte contra leyes que están haciendo pedazos tu familia. Y hoy tu cheque te llega, pero mañana puedes llorar la homosexualidad de un hijo tuyo, puedes llorar el lesbianismo de un hijo tuyo, puedes llorar la perversión de tu familia porque tú no estás dispuesto a involucrarte, porque estás muy ocupado, porque tienes muchas cosas que hacer y no tienes tiempo para eso. Eso es de mujeres. Y cada día más la sociedad se pone más violenta y hay más censura contra el cristiano. Yo no necesito decirle, hermano. Yo no necesito decirlo, usted lo sabe. Los eventos mundiales lo han comprobado, hermano. Los Juegos Olímpicos y todo lo que pasa a nuestro alrededor es un testimonio claro de que el diablo tiene este mundo, el maligno gobierna este mundo y hay un odio, una campaña, un rencor contra el cristianismo. Y hoy es censura, hoy es palabra, pero mañana viene la cárcel, mañana vienen los golpes, mañana viene la violencia. Y la pregunta es, ¿cuántos vamos a seguir siendo cristianos cuando ese tiempo llegue? Cuando ya no se trate solamente de tocar una guitarrita, sino que hay que poner el lomo, hay que poner la espalda. ¿Cuántos? Porque aún no habéis combatido hasta la sangre contra el pecado. Y hoy yo quise traerles a ustedes el ejemplo de un hombre que es sumamente digno de imitar. Un hombre que finalizó la ofrenda de su servicio derramando su vida en libación por Jesucristo. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Y el tiempo de mi partida ha llegado. Esto no es una ejecución. Pero te van a cortar la cabeza, Pablo. No, esto es una ejecución. Esto es una ofrenda. Este lugar no es una plataforma de muerte, es un altar.
la ofrenda líquida. Porque la vida del hombre en la sangre está. Póngase de pie, hermano, por favor. La ofrenda líquida. La ofrenda de libación. El derramar en adoración a Dios algo que tiene profundo valor. Profundo valor. No agua. No. Algo que tiene valor para ti. Eso es la ofrenda de libación. Y el líquido más grande, la ofrenda mayor que tú puedes derramar es la ofrenda de tu propia vida. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, hermano, pero yo creo que este es un momento en donde nosotros debemos de pedir fe. Porque yo sinceramente no sé si me atrevería a pasar por eso. Porque los simples dicen que sí. Los simples dicen que sí. Como en su momento lo fue Pedro. Y usted recuerda que hemos hablado de eso. Si me fuera necesario, mi vida pondré por ti. Yo iré a la muerte contigo. Pero cuando llegó el momento, tú también andabas con él. Tú también eres de ellos. Negó y dijo: yo no le conozco. Yo no le conozco. Yo no le conozco. Y tuvo que usar maldiciones para que le creyeran que no era de sus discípulos. Yo no le conozco. Los simples dicen que sí. Pero en el momento es cuando verdaderamente se ve quién es quién. Yo no me atrevo a decir que sí, hermano. Yo lo único que quiero hacer es pedirle fe a mi Dios. Fe. Para que cuando llegue ese momento, si es que llega, el Señor nos fortalezca. Viene un tiempo difícil, jóvenes. Jóvenes, viene un tiempo muy difícil, muy difícil, jóvenes. Niños, vienen tiempos muy difíciles. Pero necesitamos estar preparados. Vamos a orar. Padre Celestial, hoy miramos a tu siervo y en nuestro corazón no hay más que admiración. Entendemos, Señor, que la libación más grande ha sido la del mismo Señor Jesús. Él es el ejemplo de todo. Él es la perfección y la culminación de todo. Pero hoy contemplamos a alguien un pasito más cercano a nosotros. Tu siervo, el apóstol Pablo. No estaba satisfecho con todo lo que había hecho. Fundador de iglesias, hacedor de milagros, establecedor de doctrina, santo, revelador, poderoso, un hombre diestro en la palabra, al grado de que el mismo Pedro dijo que algunas cosas que Pablo escribía eran difíciles de entender. Un hombre útil, capacitado en todas las áreas, un hombre insigne, un hombre destacado. Pero eso no le bastó. Eso no fue suficiente para él. Él necesitaba dar el último paso. Él quería dar el último paso.
ser derramado como una ofrenda de libación. Aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe. Es todo lo que te pedimos. Aumentanos la fe. Jesús, aumentanos la fe. Tú dijiste que allí estaba la victoria. Tú lo dijiste, la fe. Porque cuando le advertiste a Pedro de la prueba que venía, y era precisamente esto, el pedido de su vida. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe para ser embajadores de ti. Para plantarle la cara al mundo. Para plantarle la cara a las leyes. Señor, aunque nos tumben, aunque nos den la espalda en los medios de comunicación, en las redes sociales, aunque la escuela se vuelva contra nosotros, aunque la universidad se vuelva contra nosotros, aunque el círculo de amigos nos dé la espalda, aunque para la familia parezcamos anticuados, aumentanos la fe, Señor, para vivir por ti, para vivir en santidad, para vivir de acuerdo a tus mandatos. Ayúdanos, Señor. Por favor, ayúdanos. En el nombre de Jesús. Abre los ojos de aquellos que todavía los tienen cerrados. Abre los ojos, Señor, de aquellos que duermen. No son muertos, son tuyos, pero duermen. Levántate de entre los muertos, tú que duermes. No estás muerto, pareces muerto. Estás dormido. Yo oro por los que duermen, Señor. Yo oro por los que duermen, yo oro por los tuyos que duermen, que no tienen conciencia de lo que está sucediendo, que no tienen conciencia de lo que está pasando, que no tienen conciencia cómo el mundo se nos está yendo de las manos y ya no tenemos control, que no tienen conciencia que el poder ha cambiado de manos. Yo oro, Señor, por los tuyos que duermen, que los ojos sean abiertos y que la conciencia sea despertada, para que tú levantes de nosotros un pueblo que pueda dar testimonio de Jesús, un pueblo que pueda combatir, que pueda pelear la batalla de la fe. He acabado la carrera. He peleado la buena batalla. Por lo demás, me está reservada la corona de la vida, la cual el Señor, el juez justo, me dará.